Dinastía del Mal. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Darth Bane, el regente Lord Oscuro de los Sith, pateó las cubiertas de su cama y dejó caer sus pies por el borde, descansándolos en el frío suelo de mármol. Inclinó su cabeza de lado a lado, esforzándose por estirar los nudos de su cuello y hombros fuertemente musculados. Finalmente se alzó con un gruñido audible. Tomando aliento profundamente, exhaló lentamente, extendiendo sus brazos bien arriba sobre su cabeza mientras se estiraba sobre su altura completa de 2 metros. Podía sentir el agudo pop 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 de cada vértebra individual de su columna soltándose mientras se estiraba hasta que las puntas de sus dedos se frotaban contra el techo. Satisfecho, bajó sus brazos y cogió su sable láser de la mesita de noche ornamentada al lado de la cama. La empuñadura curvada se sentía reconfortante en su agarre. Familiar, sólida. Aún así, al sostenerla no pudo evitar que su mano libre temblara aunque fuera ligeramente. Frunciendo el ceño, apretó su mano izquierda en un puño, los dedos hundiéndose en la carne de su palma, una forma cruda pero efectiva de domar el temblor. Moviéndose silenciosamente, se deslizó del dormitorio hacia los vestíbulos de la mansión que ahora llamaba hogar. Tapices luminosos cubrían las paredes y alfombras coloridas, tejidas a mano delineaban los pasillos mientras se abría paso habitación tras habitación, cada una decorada con muebles hechos a medida, objetos de arte extraños, y otras señales inequívocas de riqueza. Le llevó casi un minuto caminar por la longitud del edificio y alcanzar la puerta trasera que llevaba fuera a los terrenos abiertos que rodeaban su estado. Descalzo y desnudo de la cintura para arriba, se estremeció y miró abajo, al mosaico abstracto del patio de piedra iluminado bajo la luz de las lunas gemelas de Siutric y V. Se le puso la piel de gallina, pero ignoró el frío de la noche mientras encendía su sable láser y empezaba a practicar las formas agresivas del Gem Soul. Sus músculos gruñeron en protesta, sus juntas cliqueando y moliendo mientras se movía cuidadosamente a través de una variedad de secuencias. Corte, finta, empujón. Las plantas de sus pies golpeaban con suavidad contra la superficie de las piedras del patio, un ritmo esporádico que marcaba el progreso de cada avance y retirada contra su oponente imaginario. Los últimos vestigios de sueño y fatiga se aferraban tercamente a su cuerpo, espoleando a la diminuta voz interior que le urgía abandonar su entrenamiento y volver a la comodidad de su cama. Bane la achacó recitando silenciosamente la línea de apertura del código Sith. La paz es una mentira, solo existe la pasión. 10 años estándar habían pasado desde que perdió su armadura de orbaliscos. 10 años desde que su cuerpo hubiera ardido casi más allá de poder ser reconocido por el devastador poder de los rayos de fuerza liberados por su propia mano. 10 años desde que el sanador Caleb le hubiera llevado de vuelta desde el borde de la muerte y Sana, su aprendiz, hubiera masacrado a Caleb y a los Jedi que habían ido a encontrarlos. Gracias a las manipulaciones de Sana, los Jedi ahora creían que los Sith estaban extintos. Bane y su aprendiz habían pasado la década desde aquellos eventos perpetuando ese mito. Viviendo en las sombras, reuniendo recursos, y reuniendo sus fuerzas para el día en que contraatacarían contra los Jedi. En ese día glorioso los Sith se rebelarían a sí mismos, mientras barrían a sus enemigos de la existencia. Bane sabía que no viviría para ver ese día. Estaba a mediados de sus 40 ahora, y las primeras cicatrices leves del tiempo y la edad habían empezado a dejar sus marcas en su cuerpo. Aún así, se había dedicado a sí mismo a la idea de que un día, incluso si llevaba siglos, los Sith, sus Sith, dominarían la galaxia. Mientras continuaba ignorando los achaques y dolores que inevitablemente acompañaban la primera mitad de su régimen nocturno, los movimientos de Bane empezaron a coger velocidad. El aire siseó y crujió como si se partiera una y otra vez por la espada carmesí que se había convertido en una extensión de su voluntad indomable. Él todavía tenía una figura imponente. Los poderosos músculos formados durante una juventud pasada trabajando en las minas de Apatros se ondulaban bajo su piel, flexionándose con cada corte y golpe de su sable láser. Pero una diminuta capa de la fuerza bruta que había poseído una vez, se había debilitado. Saltó alto en el aire, su sable láser arqueándose sobre su cabeza antes de golpear de lleno en un golpe lo suficientemente poderoso como para partir en dos a un enemigo. Sus pies golpearon la superficie dura de las piedras del patio con un golpe agudo, repentino, mientras aterrizaba. Bane todavía se movía con una gracia feroz y una intensidad aterradora. Su sable láser aún parpadeaba con velocidad cegadora mientras hacía sus prácticas marciales, aún así, era una mera fracción más lento de lo que lo había sido una vez. El proceso de la edad era sutil, pero inevitable. Bane lo aceptaba. Lo que había perdido en fuerza y velocidad podía compensarlo fácilmente con sabiduría, conocimientos y experiencia. Pero no era culpa de la edad el temblor involuntario que a veces afligía a su mano izquierda. Una sombra pasó por una de las lunas gemelas,
una nube oscura pesada con la amenaza de una feroz tormenta. Bane se detuvo, brevemente considerando cesar su ritual pronto para evitar la inminente tromba de agua. Pero sus músculos estaban calientes ahora, y la sangre estaba bombeando furiosamente a través de sus venas. Los dolores y achaques menores se habían ido, desvanecidos por la explosión de adrenalina del intenso entrenamiento físico. Ahora no era el momento de dejarlo. Sintiendo un golpe de viento frío, se agachó y se abrió a la fuerza, dejándola fluir a través de él. Atrayéndola para extender su alerta para acompasar cada lágrima de lluvia mientras caía del cielo, decidió no dejar que ni una sola gota tocara su carne expuesta. Podía percibir el poder del lado oscuro aumentando en su interior. Empezaba, como siempre lo hacía, con una leve chispa, un diminuto parpadeo de luz y calor. Los músculos tensos y enroscados en anticipación, alimentó la chispa, alimentándola con su propia pasión, dejando que su rabia y su furia transformaran la llama en un infierno que esperaba ser desatado. Mientras las primeras gotas gordas chocaban contra las piedras del patio a su alrededor, Bane explotó en acción. Abandonando el superpoderoso estilo del Gemsou, cambió a las secuencias más rápidas del Soresu, su sable láser trazando estrechos círculos sobre su cabeza en una serie de movimientos diseñados para interceptar los disparos de blaster enemigos. El viento se elevó hasta un vendaval aullante, y las gotas dispersas rápidamente se convirtieron en un aguacero. Su cuerpo y mente unidos como uno, canalizó el poder infinito de la fuerza contra la lluvia torrencial. Diminutas nubes de vapor siseantes se formaron mientras su espada pillaba a las gotas que descendían mientras Bane giraba, rodaba, y contorsionaba su cuerpo para evadir aquellas pocas que conseguían deslizarse a través de sus defensas. Durante los siguientes 10 minutos luchó contra la tormenta bombardeante, deleitándose en el poder del lado oscuro. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, la tempestad se fue, la nube oscura desvaneciéndose en la brisa. Respirando con fuerza, Bane apagó su sable láser. Su piel estaba cubierta de sudor, pero ni una sola gota de lluvia había tocado su carne desnuda. Las tormentas repentinas eran una ocurrencia de casi cada noche en Sutric, particularmente aquí en el bosque frondoso del exterior de la ciudad capital de Daplona. Aún así, esta inconveniencia menor era fácilmente tolerada cuando se ponía contra todas las ventajas que el planeta tenía que ofrecer. Localizado en el borde exterior, lejos de la cuna del poder galáctico y lejos de los ojos fisgones del Consejo Jedi, Sutric tenía la buena fortuna de existir en el nexo de varias rutas de comercio hiperespaciales. Los navíos se detenían frecuentemente en el planeta, haciendo prosperar a pequeñas pero muy provechosas sociedades industriales centradas en el comercio y transporte. Más importante para Bane, el constante flujo de visitantes de las regiones dispersas por la galaxia le daba un fácil acceso a contactos e información, permitiéndole construir una red de informadores y agentes que pudiera supervisar personalmente. Esto habría sido imposible si su cuerpo aún estuviera cubierto con los orbaliscos, una cepa de parásitos quitinosos que se alimentaban de su carne a cambio de la fuerza y protección que ofrecían. Su armadura viviente le había hecho casi invencible en un combate 1 a 1, aún así, su apariencia monstruosa le había forzado a permanecer oculto de los ojos de la galaxia. Antes, sus planes de aumentar en riquezas, influencia y poder político habían sido incapacitados por su deformidad física. Forzado a una vida de aislamiento para que los Jedi no se percataran de su existencia, había trabajado solo a través de emisarios e intermediarios. Había confiado en que Sana fuera sus ojos y oídos. Toda la información que recibía era canalizada a través de ella. Cada meta y tarea era cumplida por su mano. Como resultado, Bane había sido forzado a actuar con más cautela, ralentizando sus esfuerzos y retrasando sus planes. Las cosas eran distintas ahora. Aún era una figura terrorífica que soportar, pero no más que cualquier mercenario, cazarrecompensas o soldado retirado. Vestido en las prendas típicas de su mundo natal adoptivo, era más destacable por su altura que por cualquier otra cosa, destacable, pero difícilmente único. Era capaz de mezclarse entre las multitudes, interaccionar con aquellos que poseían información, y forjar relaciones con valiosos aliados políticos. Ya no tenía que permanecer oculto, por ahora era capaz de ocultar su verdadero ser tras una identidad asumida. Para este fin, Bane había comprado un pequeño estado un par de minutos fuera de Daplona. Adoptando la guisa de hermanos Seb y Alia Omek, ricos mercantes de importación-exportación, él y Sana habían cultivado cuidadosamente sus nuevas identidades en los círculos de influencia sociales, políticos y económicos del planeta. Su estado estaba lo suficientemente cerca de la ciudad para darles acceso fácil a todo lo que Sutric tenía por ofrecer, aún así, lo suficientemente aislado como para permitir que Sana continuara sus lecciones en los caminos de los Sith.
El estancamiento y la complacencia eran las semillas que llevarían a la destrucción definitiva de los Jedi. Como el Lord Oscuro, Bane tenía que estar vigilante contra permitir que su propia orden cayera en la misma trampa. Era necesario no solo entrenar a su aprendiz, sino también continuar aumentando sus propias habilidades y conocimiento. Un frío céfiro pasó por el patio, enfriando el cuerpo empapado de sudor de Bane. Su entrenamiento físico había acabado por esa noche, ahora era hora de que el trabajo verdaderamente importante empezara. Un par de docenas de pasos le llevaron al pequeño anexo en la parte trasera del estado. La puerta estaba cerrada, sellada por un sistema de seguridad codificado. Presionando los dígitos, suavemente empujó la puerta para abrirla y caminó dentro del edificio que servía de su biblioteca privada. El interior consistía en una única habitación cuadrada, 5 metros a cada lado, iluminada solo por una única luz suave colgando del techo. Las paredes estaban delineadas por estanterías que rebosaban de pergaminos, tomos y manuscritos que había reunido durante los años, las enseñanzas de los Sith antiguos. En el centro de la habitación había un gran podio y un pequeño pedestal. En el pedestal descansaba el mayor tesoro del Lord Oscuro, su holocrón. Una pirámide de 4 caras de cristal lo suficientemente pequeña como para sostenerla en la palma. El holocrón contenía la suma de todos los conocimientos y entendimientos de Bane. Todo lo que había aprendido sobre los caminos del lado oscuro, todas sus enseñanzas, todas sus filosofías, había sido transferido al holocrón, registrado para toda la eternidad. Era su legado, una forma de compartir toda una vida de sabiduría con aquellos que le siguieran en la línea de maestros Sith. El holocrón pasaría a Sana a su muerte, proveyendo que un día demostrara ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra él por el título de Lord Oscuro. Bane ya no estaba seguro de que ese día llegara. Los Sith habían existido de una u otra forma durante miles de años. A través de su existencia, había librado una guerra interminable contra los Jedi, y los unos contra los otros. Una y otra vez los seguidores del lado oscuro habían sido frustrados por sus propias rivalidades y luchas de poder internas. Un tema común resonaba por la larga historia de la Orden Sith. Cualquier gran líder inevitablemente sería depuesto por una alianza de sus seguidores. Careciendo de un líder fuerte, los Sith inferiores rápidamente se volverían unos contra otros, debilitando aún más la Orden. De todos los maestros Sith, solo Bane había entendido la inevitable futilidad de este ciclo. Y solo él había sido lo suficientemente fuerte como para romperlo. Bajo su liderazgo, los Sith habían renacido. Ahora solo sumaban 2, un maestro y un aprendiz. Uno para encarnar el poder del lado oscuro, el otro para ansiarlo. Por lo tanto, la línea de los Sith siempre fluiría desde el más fuerte, el más digno. La regla de 2 de Bane aseguraba que el poder tanto del maestro como del aprendiz creciera de generación en generación hasta que los Sith fueran finalmente capaces de exterminar a los Jedi y guiar una nueva era galáctica. Era por eso por lo que Bane había escogido a Sana como su aprendiz. Ella tenía el potencial de sobrepasar un día incluso sus propias habilidades. En ese día, ella le usurparía como Lord Oscura de los Sith y escogería un aprendiz para sí misma. Bane moriría, pero los Sith seguirían viviendo. O eso había creído una vez. Aún así, ahora había dudas en su mente. 2 décadas habían pasado desde que cogiera a la chica de 10 años de los campos de batalla de Ruusan, pero Sana todavía parecía conforme con meramente servir. Había abrazado sus lecciones y había mostrado una increíble afinidad por la fuerza. Durante los años, Bane había rastreado su progreso con cuidado, y ya no podía decir con certeza quién de ellos sobreviviría a una confrontación entre ellos. Pero su reluctancia a desafiarle había dejado a su maestro preguntándose si Sana carecía de la ambición fiera necesaria para convertirse en la Lord Oscura de los Sith. Caminando hacia la biblioteca, extendió su mano izquierda para cerrar la puerta tras él. Mientras lo hacía, se dio cuenta del temblor demasiado familiar en sus dedos. Retiró su mano involuntariamente, apretándola una vez más en un puño mientras pateaba la puerta para cerrarla. La edad le estaba pasando factura a Bane, pero no era nada comparado con el precio que ya le había cobrado su cuerpo por las décadas de esgrimir el lado oscuro de la fuerza. No pudo evitar sonreír ante la funesta ironía. A través del lado oscuro había tenido acceso a un poder casi infinito, pero era un poder que venía con un terrible coste. La carne y los huesos carecían de la fuerza para soportar la inconmensurable energía desatada por la fuerza. El fuego inextinguible del lado oscuro le estaba consumiendo, devorándole poco a poco. Tras décadas de centrarse y canalizar su poder, su cuerpo estaba empezando a romperse. Su condición estaba exacerbada por los efectos que permanecían de la armadura de orbaliscos que le habían estado matando mientras le otorgaban una increíble fuerza y velocidad.
Los parásitos habían empujado a su cuerpo mucho más allá de sus límites naturales, envejeciéndole prematuramente e intensificando la degeneración llevada por el poder del lado oscuro. Los orbaliscos ya no estaban, pero sus daños no podían deshacerse. Las primeras manifestaciones externas de su salud fallándole habían sido sutiles. Sus ojos se habían hundido y demacrado, su piel tenía un toque más pálido y estaba más marcada de lo normal para su edad. El último año, sin embargo, había visto deterioros más pronunciados, culminando con el temblor involuntario que se aferraba a su mano izquierda con una frecuencia en aumento. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Le podía atraer el lado luminoso para sanar las heridas y la enfermedad. Pero el lado oscuro era un arma. Los enfermos y frágiles no merecían ser curados. Solo los fuertes merecían sobrevivir. Había tratado de ocultar el temblor a su aprendiz, pero Sana era demasiado rápida, demasiado astuta, para haberse perdido una marca tan obvia de debilidad en su maestro. Bane había esperado que el temblor hubiera sido el catalizador que necesitara Sana para desafiarle. Sin embargo, incluso ahora, con su cuerpo mostrando una evidencia innegable de su vulnerabilidad en aumento, ella parecía conforme con mantener su status quo. Si actuaba por miedo, indecisión, o quizás incluso compasión por su maestro, Bane no lo sabía, pero ninguno de esos rasgos era aceptable en la elegida para continuar con su legado. Había otra explicación potencial, por supuesto, aunque era la más perturbadora de todas. Era posible que Sana se hubiera percatado de sus habilidades físicas en deterioro y hubiera simplemente decidido esperar. En 5 años su cuerpo sería un cascarón en ruinas, y ella podría despacharle sin virtualmente ningún riesgo. En la mayoría de circunstancias Bane habría admirado esta estrategia, pero en este caso soplaba en la cara del principio más fundamental de la regla de 2. Un aprendiz debía ganarse el título de Lord Oscuro, luchando por él contra el maestro en una confrontación que les empujaría a ambos al límite de sus habilidades. Si Sana pretendía desafiarle solo después de que estuviera incapacitado por la enfermedad y la debilidad, entonces no era digna de ser su heredera. Aún así, Bane no estaba dispuesto a iniciar su confrontación él mismo. Si caía, los Sith serían gobernados por una maestra que no aceptaba o entendía el principio clave sobre el cual la nueva orden se había fundado. Si salía victorioso, se quedaría sin un aprendiz, y su cuerpo fallido cedería mucho antes de que pudiera encontrar y entrenar apropiadamente a otro. Solo había una solución. Bane necesitaba encontrar una forma de prolongar su vida. Había encontrado una forma de restaurar y rejuvenecer su cuerpo, o reemplazarlo. Un año antes habría pensado que tal cosa sería imposible. Ahora sabía más. De uno de los estantes cogió un grueso tomo, su cubierta de cuero marcada, las páginas amarillas y agrietadas por la edad. Moviéndose con cuidado, lo bajó al podio, abriéndolo por la página que había marcado la noche anterior. Como la mayoría de los volúmenes de los estantes de su biblioteca, este había sido comprado a un coleccionista privado. La galaxia creería que los Sith se habían extinguido, pero el lado oscuro todavía ejercía un tirón inexorable en la psique de los hombres y mujeres de todas las especies, y un mercado negro de parafernalia Sith ilegal florecía entre aquellos con riquezas y poder. Los intentos de los Jedi de localizar y confiscar cualquier cosa que pudiera estar ligada a los Sith solo habían tenido éxito al elevar los precios y al forzar a los coleccionistas a trabajar a través de intermediarios para preservar su anonimato. Esto encajaba a Bane a la perfección. Había sido capaz de reunir y expandir su biblioteca sin miedo a atraer la atención para sí mismo. Era solo otro fetichista de los Sith, otro coleccionista anónimo obsesionado con el lado oscuro, dispuesto a gastar una pequeña fortuna para poseer manuscritos y artefactos prohibidos. La mayoría de lo que había adquirido era de poca utilidad. Amuletos u otras baratijas de un poder insignificante. Copias de segunda mano de historias que había memorizado hacía tiempo durante sus estudios en Corriban. Trabajos incompletos escritos en lenguas hace tiempo muertas, indescifrables. Pero en ocasiones había tenido la suerte suficiente como para encontrar un tesoro de valor real. El libro desgastado y andrajoso ante él, era un tesoro así. Uno de sus agentes lo había comprado varios meses antes, un evento demasiado fortuito para ser atribuido a la suerte. La fuerza trabajaba de formas misteriosas, y Bane creía que el libro estaba hecho para llevar a su posesión la respuesta a su problema. Como la mayoría de su colección, era un registro histórico de uno de los Sith antiguos. La mayoría de las páginas contenían nombres, fechas, y otra información que no tenía ningún uso práctico para Bane. Sin embargo, había una pequeña sección que hacía una breve referencia a un hombre llamado Darth Andedu. Andedu, clamaba el registro, había vivido durante siglos, utilizando el lado oscuro de la fuerza para prolongar su vida y mantener su cuerpo mucho más allá de su esperanza de vida natural. En la típica moda de los Sith, antes de las reformas de Bane,
el reinado de Andedu llegó a un fin violento cuando fue traicionado y depuesto por sus propios seguidores. Aún así, su holocrón, el repositorio de sus mayores secretos, incluyendo el secreto de su vida casi eterna, nunca se había encontrado. Eso era todo, menos de 2 páginas en total. En el breve pasaje no había mención de dónde o cuándo había vivido Andedu. No había mención de lo que le había pasado a sus seguidores después de que fuera depuesto. Aún así, la misma carencia de información era lo que hacía la pieza tan interesante. ¿Por qué había tan pocos detalles? ¿Por qué no había encontrado referencias a Darth Andedu en todos sus años previos de estudio? Solo había una explicación que tenía algún sentido. Los Jedi habían conseguido purgarlo del registro de la galaxia. Durante los siglos habían coleccionado cada panel de datos, holodisco, y trabajo escrito que mencionara a Darth Andedu, y lo habían custodiado en los archivos Jedi, enterrándolos por siempre para mantener ocultos sus secretos. Pero pese a sus esfuerzos, esta referencia en un manuscrito viejo, olvidado, y de otro modo insignificante, había sobrevivido para abrirse camino hasta las manos de Bane. Durante los últimos 2 meses, desde que este tomo llegara a su posesión, el Lord Oscuro había terminado su entrenamiento marcial nocturno con una visita a la biblioteca para ponderar el misterio del holocrón perdido de Andedu. Comparando el manuscrito ante él con la vasta riqueza de conocimientos dispersa en miles de otros volúmenes en su colección, había luchado por reunir las piezas del puzzle, solo para fracasar una y otra vez. Aún así, rechazaba abandonar su búsqueda. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido dependía de ello. Descubriría la localización del holocrón de Andedu. Desbloquearía el secreto de la vida eterna para darle tiempo para encontrar y entrenar a otro aprendiz. Sin él, se marchitaría y moriría. Saana clamaría el título de Lord Oscura por defecto, haciendo una burla de la regla de 2 y dejando el destino de la orden en las manos de una maestra indigna. Si fracasaba en encontrar el holocrón de Andedu, los Sith estaban condenados.